Te voy a dar 5 razones para que no quemes pólvora. La pólvora es impredecible. Una vez explota, acaba con todo lo que está a su paso. Quema tu piel. Pone en riesgo tu vida. Afecta sensiblemente a los animales y a la naturaleza. Y deja huellas para toda la vida. Yo sé por qué te lo digo. La pólvora no es un juego de niños. Secretaría Departamental de Salud, Gobernación del Valle del Cauca. Dejamos huellas trabajando para los vallecaucanos, con sus buenas ideas e iniciativas de progreso y bienestar, respaldando la estructuración y gestión de los proyectos que generan cambio y mejor calidad de vida. Infivalle está en voz, con soluciones que dejan huella para el departamento. Queremos darte 8 consejos para controlar el azúcar en la sangre y la presión arterial. Come más frutas y verduras. Prefiere arroz y harinas en su forma integral. Toma más agua y jugos con su dulce natural. Modera la sal en tus alimentos. Evita el sobrepeso. Muévete. Haz alguna actividad física. No fumes y visita al médico por lo menos una vez al año. Con esto vas a conseguir mejoras significativas en tu salud. Dejamos huellas brindando oportunidades de desarrollo y progreso para la región Pacífico. A través de nuestros servicios financieros y de gestión de proyectos, respaldamos y acompañamos sus iniciativas. Infivalle está en voz, con soluciones que dejan huella en el Pacífico colombiano. Muy buenas noches, amigas y amigos todos que ven este programa todos los sábados conversando con Luis Hermes. Muchísimas gracias por permitirme ingresar a sus hogares y mantener este diálogo permanente con ustedes. En la semana pasada y en la antepasada hemos venido analizando en una forma juiciosa todo lo que ha acontecido alrededor de la gran corrupción, el gran daño que le ha hecho a los países de América Latina, Odebrecht. Es una corrupción internacional, interamericana, que ha desbordado el límite de lo que normalmente conocemos como una corrupción austera que no debe existir en sus justas proporciones, como lo expresara en alguna oportunidad el doctor Turbay Ayala, Julio César Turbay Ayala. Y esto que a nosotros en su momento nos pareció un escándalo, que un presidente de la República aceptara que había corrupción, pero que lo pedía que por favor, en una forma angustiosa, se hiciera eso, que es vulgar, descarado, porque es quitarle al pueblo los recursos para la alimentación de sus hijos, los recursos para la recreación y el deporte, los recursos para que sus hijos puedan ir a una buena universidad pública o privada, quitarle a través del pago de los impuestos para que unos zánganos sinvergüenzas de cuellos blancos, peor que la guerrilla, diría yo, porque estos le quitan el desayuno a los niños pobres que deben entregar en las escuelas. Estos quitan los recursos para poder hacer las carreteras, para que se puedan sacar los productos de pan coger del campesino, que se doblen el surco para poder hacer posible la producción de los productos de primera necesidad. Son unos bandidos que se burlan de la comunidad colombiana, esos de cuello blanco que nos roban la plata. Y estos que se burlaban del presidente Julio César Turbay Ayala, y claro, nosotros los que somos honestos nos escandalizamos. ¿Cómo puede ser posible que el señor presidente de la República, 78-82, dijese ya como un clamor, porque ya lo sentía, caramba, saquen sus comisiones pero en las justas proporciones, es decir, no se la roben toda? Y quienes somos honestos hicimos un escándalo, dijimos, ¿cómo puede ser posible
que el presidente de la República produzca una frase de esta naturaleza y la exprese tan públicamente ante la faz de los colombianos y del mundo entero, pues no estaba equivocado. Si Turbay pudiera levantarse de tu tumba, nos diría a todos los colombianos: recuerdan que yo se los dije, esto es un escándalo que va más allá del 8.000, que va más allá de lo de Moreno Caro, de los Moreno Caro, que va más allá de todo lo que haya ocurrido en nuestro país, porque esto es transnacional, es internacional, ha corrupto a casi todos los países de América Latina. Argentina, Perú, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Colombia, bueno, por nombrar algunos países solamente. Y sigue el escándalo en una forma desproporcionada. No se ha descubierto todavía todo lo que detrás de esta empresa, este monstruo de no sé cuántas cabezas hay. Y quiero decir una cosa más, que no fue Colombia el país que libró el grito de la corrupción. Si no hubiese sido por los Estados Unidos de Norteamérica, calladito estarían en Colombia, porque los medios de comunicación corruptos, de quienes de una u otra manera los manejan, no nos dejan ver claramente, ni nos posibilitan lo que es necesario que los colombianos conozcamos sobre lo que está aconteciendo en el entramado, no solamente de Odebrecht, sino de todos los contratos que en una forma u otra se vienen entregando en el país y que ya no son justas proporciones, sino que la coima va más allá del 30, el 40%, y las carreteras quedan mal hechas, quedan la cantidad de elefantes blancos en las construcciones que no se terminan, porque es como un tonel que no se llena nunca cuando el contrato arranca. De tal manera que para conversar sobre el caso, seguir conversando sobre el caso de Odebrecht, pero además, para seguir ahondando sobre lo que ha pasado con el señor fiscal general de la Nación, y claro, lo que ha acontecido con Petro, que nos pone en una vergüenza para los petristas, entre otras cosas. Yo pues de todas maneras no soy petrista, yo pertenezco al Partido Liberal, pero me duele mucho saber que lo mismo es que uno se coja 2 pesos que se coja 100, y lo mismo es que se coja 100 que se coja 1000. La intención está allí probada. Para conversar sobre este tema hemos invitado al doctor Gustavo Rojas, es un analista social, Alejandro López, que siempre nos acompaña, forma parte de la mesa de trabajo, investigador, abogado, y por primera vez traemos a un joven activista que también, valga la pena, voy a decir aquí algo, los estudiantes vienen reclamando mejores posibilidades económicas para que las universidades puedan seguir creciendo, las públicas que hoy legalmente no pueden crecer porque no tienen recursos. Para conversar sobre Odebrecht, el fiscal y Gustavo Petro, hemos invitado también a Carlos Peña. Con ellos vamos a conversar y empecemos saludando al activista y ya cuasi abogado Carlos Peña, que nos acompaña. Carlos, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, Luis Hermes, muchísimas gracias por aperturar ese tipo de espacios. Y sí, creo que esos 3 temas que se van a abordar el día de hoy son de indubitable importancia en el panorama nacional. Y creo que es importante acotar una noticia que se surtió en el transcurso de la semana, y es que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió un fallo en donde quien inició pues la acción popular en su momento fue la Procuraduría, y al término de la primera instancia lo que hace el tribunal es inhabilitar a Corfi Colombiana y a varias entidades que participan del tema de la Ruta del Sol 2, en donde los inhabilita por un periodo de 10 años. Creo que es un fallo y un precedente histórico
claramente es un fallo que va encaminado solamente en primera instancia, porque ya quienes son representantes legales han anunciado ante los medios de que van a apelar la decisión, pero bueno, yo creo que ya hay un precedente y ya tocará esperar qué fallo va a proferir ya en segunda instancia el Consejo de Estado, quien es el competente. Gustavo, gracias, Carlos. Gustavo, muchas gracias por estar aquí. Tú también ya es la segunda vez que estás invitado a nuestro programa, ¿no? Y vamos a invitarte en muchas ocasiones más. Gracias, me siento muy honrado de estar acá contigo y con este par de jóvenes abogados, que seguramente va a ser muy interesante compartir experiencias y formas de ver los temas que has propuesto para la noche. Da un saludo también muy cordial a la audiencia del programa Conversando con Luis Hermes, un programa que ya completa un buen número de años, 15 años, y es un récord de importancia. Ningún programa de opinión en el Valle del Cauca ha durado tanto tiempo en el aire, al aire, como Conversando con Luis Hermes. ¿Y cuándo se cumple? El día del año 16. ¿Ah? ¿Cuándo se cumple? ¿En qué fecha? Se cumplen en julio. Ah, hay que celebrarlo. Hay que celebrarlo. Sí. Ajá. Alejandro. Bueno, un saludo muy Parte especial, de la mesa. doctor Luis Hermes, agradeciendo pues nuevamente la invitación. Un saludo a todos los seguidores pues del programa en el Facebook y también al aire, para hablar de este tema tan importante que hoy por hoy tiene un estadio nuevo según el economista Jorge Garay. Se dice que anteriormente la corrupción operaba a nivel nacional, a través de los estados y a través de la cooptación de algunos funcionarios públicos para preservar los intereses privados e individuales. Hoy podemos ver que con el caso de Brecht estamos ante un estadio nuevo, debido a que ahora opera la corrupción a nivel transnacional. Sí, muchas gracias, Alejandro. Y un saludo muy cordial para nuestro subdirector, el doctor Alberto Ramos, que esperamos para el próximo programa lo esté dirigiendo él. Ya va a estar mejor de salud y le va a tocar continuar a él, porque ha estado en reposo durante todas estas semanas, pero ya el próximo sábado lo tendremos directamente aquí en Conversando con Luis Hermes y posiblemente dirigiendo este espacio. Bueno, arranquemos con lo que acaba de decir Carlos. Carlos se nos adelantó, pero sí, ya hay una especie de sanción, pero eso no es gratuito. Fue porque aquí hablamos la otra vez de que el controller estaba obligado frente a la Ruta del Sol 2 a ejercer como su nombre le indica, una auditoría de tipo general frente a los contratos, avance de las obras y también sobre los recursos que se iban entregando. Y allí hablamos de cómo se hizo esa corrupción que va más allá de los 60.000 millones de pesos que se perdieron de una forma que no está claro. Pero que como el Grupo Aval cotiza en bolsa y Corfi Colombiana forma parte del Grupo Aval, lo mismo que Oprisol, que es la que construye, desde luego había que ejercer estos controles y los informes había que entregarlos. Pues muy bien, es Estados Unidos de Norteamérica quien arranca a realizar esa investigación a Corfi Colombiana, y desde luego el Grupo Aval ha dicho, claro, como no, nosotros vamos a estar atentos a poder responder lo que desde Estados Unidos nos están reclamando, y allí ya empiezan a verse las primeras sanciones, podríamos decir, o la primera aplicabilidad sobre lo que viene resultando de inhabilitar por el ejercicio. Esto es histórico, claro. ¿Y sabe por qué tiene resultado? Y aquí lo decíamos, porque hoy ya las cosas no se pueden quedar calladas. Los medios de comunicación, como ocurrió en el Oriente Medio, que dio propósito a tumbar gobiernos, o como hizo posible en Brasil, a que a través de los medios de comunicación Bolsonaro pudiera tener una audiencia importante para llegar al poder. Hoy por hoy cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros, podemos tener nuestra emisora, podemos tener nuestra televisión, y
siendo gratis y llegándole a un gran número de televidentes, podríamos hasta ganar dinero por eso. Total que hoy ya no pueden quedarse, auparse la información, Gustavo, sino que la información sale, porque si no la sacan los medios, grandes medios, la saca cualquier persona. Y eso puede ser para bien o para mal, pero se vuelve viral. Gustavo, tú que eres un analista social. Bueno, digamos que para abordar esto desde algún punto, voy a tomar dos elementos que he escuchado aquí en la noche con los cuales voy cordialmente a diferir. Aquella que la tesis, no sé si es de Garay, pero lo escucho acá, en el sentido de que antes la corrupción era solamente como nacional y estaba limitada a lo nacional. En realidad esto pues se rompió desde la llegada de los europeos acá en 1492, y desde entonces la corrupción que nos llega de Europa a través de quienes desembarcaron acá y acometieron las atrocidades más inverosímiles que uno hubiera podido imaginar, sacrificando y saqueando como pudieron y destruyendo las culturas que muchos antiguos eran más avanzadas. Y esto ha seguido y se mantiene cada vez más, porque con la globalización y el control que existe por parte de los países que controlan y que tienen la información es muy grande sobre cada uno de nosotros y cada paso que hacemos. Me parece muy curioso que Estados Unidos haya hecho esta especie de anuncio, de denuncio. Y digo que es curioso porque si hay un país de máxima corrupción son los Estados Unidos de Norteamérica. Y yo lo que me hago la pregunta es, ¿por qué Estados Unidos? ¿Cuál fue la motivación de ellos para lanzar esa frase y excluir el nombre de su país en primera instancia de los países que han sido también víctimas de supuesta, entre comillas, de Odebrecht? Entonces, quiero decir con esto que es posible que Estados Unidos, quienes han usado el soborno de tiempo atrás y lo siguen usando, y muchos otros elementos peores que el soborno para someter y saquear a los pueblos, he pensado que de pronto se trata de que ellos ya no son los que están sobornando y que han llegado a otras partes. Yo miré con atención también la historia de Odebrecht, que es una empresa sorprendente, y por qué se llegó a esto por Odebrecht, y me lleva también a la idea de que ese monstruo de Odebrecht simplemente ha sido consecuente con el estado de cosas que he encontrado, el deterioro y la corrupción que existe, porque no se puede pretender que ellos han seducido a la corrupción local para ofrecerse dádivas. Ellos están en un mercado, ellos han crecido en un mercado de contratos donde ese ha sido el modus operandi, desde que empezó Emil Odebrecht, que vino a construir pequeños puentes y carreteras en Santa Catarina, estado de Brasil, y en Blumenau, que es una ciudad muy particular por sus características alemanas, que entonces ellos crecieron en eso. Verlos ahora con cerca de 180,000 trabajadores, y que es una cantidad, y es de lejos la empresa de construcción más grande de toda América, incluyendo Estados Unidos, sí, pues los ha posicionado como unos magnates de la construcción, y están acostumbrados a usar ese sistema de coimas. Eso viene de tiempo atrás. Lo que me sorprende es, me pregunto por qué Estados Unidos aparecería seleccionando a los países de acá, de este hemisferio, diciendo que alrededor de 788 millones de dólares habían sido entregados, y ellos, que ya habían recibido en la Florida cerca de 349 millones, no son mencionados. Estados Unidos siempre se caracteriza por su doble rasero. Bueno, dejo esto para la controversia y suspendo por aquí. ¿Gustavo? ¿Alejandro o Carlos? Primera medida, pues Luis Jorge Garay hace un análisis de la corrupción. Él es economista, pero enfocado a la formación del Estado, ¿no? Entonces habla primero de la cooptación del Estado, después de la reconfiguración del Estado a través de esa cooptación, es decir, de que el Estado es cooptado cuando los funcionarios, el legislativo, el judicial, han sido financiados, por ejemplo, por corporaciones privadas para sus intereses, y de ahí comienza la reconfiguración del Estado, que significa, básicamente, de que hacen leyes o toman decisiones judiciales
para favorecer los intereses de los privados. Es decir, de que Jorge Garay hace un análisis desde la conformación de los estados nacionales y no, digamos, desde la historia propia pues de la conformación del Estado-Nación, pre-formación del Estado. Entonces, desde ese punto de vista, por eso Jorge Garay habla de que hoy por hoy estamos en un estadio superior de la corrupción, en el cual él no había analizado en su teoría, en el cual expresa de que hoy hay un estadio superior, de que la corrupción opera de manera transnacional y opera a través de varios países, inclusive teniendo una serie de empresas fachadas, porque el problema empieza con el problema de la investigación en Brasil realmente, la operación Lava Jato, o Lava Jato también. Se dan cuenta de que en un lavadero de carros había un market, había un cambio de divisas, y ahí se dan cuenta de que en ese cambio de divisas se maneja toda una estructura a nivel transnacional de todas unas operaciones de corrupción que tenían inclusive empresas y cuentas bancarias en Suiza y en Panamá. ¿Y cómo le pagaba? Inclusive él tenía una subdivisión dentro de la empresa que era la encargada de dar las coimas a cada uno de los funcionarios claves de cada país. En ese sentido, ellos tenían una subdivisión y tenían unas empresas offshores en Panamá, las cuales a través de unos contratos ficticios de unos supuestos servicios es que lavaban pues el dinero que le iban a pagar con las coimas de los funcionarios. Ese era el medio que servía. Ese era el medio de Carlos. servía. Bueno, apartándome un poco de ese debate teórico que han acabado de mencionar, que es importante, quiero traer al campo de la realidad nacional. Y hay un hecho político y un hecho jurídico. Y ese hecho político lo podemos extrapolar con el debate que se surtió en el Congreso de la República, en donde los tres ponentes, Jorge Enrique Robledo, Gustavo Petro y Angélica Lozano, dieron ciertos alcances o mostraron cómo es ese entramado de corrupción y cómo se configuró el tema del Grupo Aval, el tema de Odebrecht, concatenado con el tema del fiscal. Y ahí nos mostraron... Para que sigas, Carlos, yo quiero que allá en el BTR nos preparen la última intervención de Jorge Enrique Pizano antes de cuando termine Carlos, para que por favor nos la coloque. Listo. Continuando entonces, ese hecho político coloca en el panorama nacional, en el orden del día, el tema de la corrupción, caso concreto de Odebrecht. Como lo mencioné al inicio de mi intervención, se dio un fallo de corte administrativo, que fue la acción popular que inició el procurador, en donde en esa acción popular se busca prevenir un daño con el tema de la Ruta del Sol 2. Ahora bien, el día de ayer la Corte Suprema de Justicia ya dio rienda suelta a la terna del fiscal ad hoc que se va a dar para que lleve uno de los tantos procesos que hay en contra de Odebrecht. Curiosamente, la persona que fue elegida para que se desempeñara como fiscal no es penalista. No tiene conocimientos, primero, en ciencias penales, y segundo, tiene cierto contubernio con el Estado colombiano porque es decano de una universidad que está contratando con el Estado. Así es. Entonces hay cierto choque y no muestra esa imparcialidad y esa independencia que uno pretende que un fiscal pues deba brindarle al país, y en un tema trascendental como Odebrecht. Hagamos una breve explicación antes de mirar las imágenes que nos van a presentar aquí, que las hemos tomado de YouTube, de Caracol, las hemos tomado para poder seguir en este conversatorio, en este programa de opinión. Es la primera vez en la historia colombiana, desde la Constitución de 1991, que aparece la figura del fiscal concebida en la forma en que hoy se encuentra, que se nombra un fiscal ad hoc. Porque, por regla general, quien asume los casos de investigación cuando el fiscal se declara impedido, entonces debe asumirlo el vicefiscal. En este caso, la vicefiscal también tiene problemas por ser obviamente un subalterno del fiscal, donde el mismo fiscal también está implicado aparentemente en el proceso. Entonces, caramba, era necesario que se brindaran las garantías necesarias, y yo diría, desafortunadamente,
Creo que el presidente, yo al presidente lo creo un hombre bueno. Todavía yo creo en el presidente. Y yo quiero creer en el presidente. No debió haber metido a la secretaria privada de la presidencia de la República en la terna, una persona tan cercana a él. Primero, porque también hay algunas cosas que implican allí al presidente con Odebrecht. Segundo, pienso que debió haber metido una persona muy experta en el derecho penal. Ante la faz internacional no queda bien. Y tercero, decir que es la primera vez que este fiscal ad hoc tiene que tener primeramente las mismas condiciones que tiene el fiscal. Segundo, que tiene que analizar 1 o 2 casos de Odebrecht, que es lo que le van a entregar, pero van a aparecer alrededor de eso una serie de colaterales que formarán parte de todo ese entramado y que los tendrá que atender. Tercero, creo que debe tener un equipo específico, como si fuera otra fiscalía, que atiende unos problemas y que tiene la misma autoridad del señor fiscal general de la nación, porque tiene que tener las mismas condiciones. Cuarto, en principio se decía que era una persona que no iba a devengar sueldo. Tiene que devengar un salario, porque tiene que dedicarle tiempo completo a poder atender todo lo concerniente a lo que aparezca del caso de Brecht. Y por último, tendría que decir que su periodo debe ir por el resto del periodo que le falte al fiscal general de la nación, porque tiene que nombrarse por el mismo tiempo. Tiene que tener una unidad investigativa independiente que solo le rinda cuentas al señor fiscal ad hoc como una autoridad autónoma, independiente y que tiene todo el respaldo del señor presidente de la República como el jefe máximo de la responsabilidad penal en el país, o sea, de la seguridad en este caso investigativa, y obviamente rendirle informe a la Corte Suprema de Justicia, que es quien en última instancia, quien lo nombra. Con esa explicación le entrego a Gustavo, quiere hablar. Es que, de todas maneras, ese proceso está viciado porque quien nombra ternas, primero es una persona como el señor Duque involucrado en el proceso de Brecht, él mismo. Sobre él recaen acciones como la compra de un apartamento de $500,000 en la ciudad de Washington, una persona que no tenía los ingresos suficientes y que venía justamente de San Pablo, donde opera parte de las oficinas de esta empresa. Y segundo, él que es quien haya nombrado el fiscal. Digamos, en un estado de corrupción como el que traemos, donde las decisiones las toma un grupo y las soporta otro y las responde, y los 3 poderes se unen a veces, aunque en Colombia está habiendo una división, entonces no tiene tanto sentido. Y la Corte Suprema, que en realidad lo que pudo hacer es abstenerse, porque hicieron reparos a unos primeros candidatos, pero no, digamos, la ausencia de alguien independiente, de una entidad como una universidad, como una entidad totalmente aparte, que se haga ese nombramiento. Puede que le recaiga al presidente por constitución, pero uno sabe que no, que el corrupto elige corrupto. El presidente es el responsable de la política criminal de la nación. Claro, pero mira, ¿a qué tenemos de presidente? ¿Y quién está detrás de él? Entonces, en un ambiente de estos tan enrarecido por las personas que están ahí, uno no es lo que van a hacer, lo que normalmente hace un delincuente: rodearse de delincuentes y tapar la situación. Ahí, con este señor, no va a haber nada. Se puede anticipar que él va a buscar la forma de salirse de la situación sin involucrar a nadie, porque esa es su misión y para eso lo han llamado. Y su contacto con esa universidad en Bogotá, pues, es muy diciente. Veamos las imágenes de las últimas intervenciones de Jorge Enrique Pizano, para que terminemos esta primera parte y entremos a la segunda parte. Durante 2 horas y 35 minutos, Jorge Enrique Pizano reconstruyó para los investigadores de la Superintendencia de Industria y Comercio sus hallazgos como controller o auditor de la concesionaria Ruta del Sol. Allí confesó su decepción con la justicia y enfiló baterías contra el fiscal general de la Nación. Ojalá llamen a este estrado al doctor Néstor Humberto Martínez Neira y le pregunten, o a Alberto Mariño, al mismo Mauricio Millán, que no le mostraron, que yo les decía esto, y qué pasó, nada. Yo
Me faltara poner el candado a la concesionaria, por Dios. Mira, es que ya estoy que no aguanto. No, esto es increíble. Así, al borde del llanto, Jorge Enrique Pizano dejó su última constancia ante las autoridades sobre la telaraña empresarial que creó la multinacional Odebrecht para esquilmar al erario. De todo ello, aseguró, supo en detalle el hoy fiscal general de la Nación. Eso había una mafia ahí construyendo esos contratos. Ocurrió el pasado 13 de agosto en las instalaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, exactamente 85 días antes de su muerte. En esa diligencia, Pizano expresó su dolor porque nadie atendió sus advertencias sobre la olla podrida de la Ruta del Sol y reveló que tenía grabaciones porque temía correr la misma suerte del exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, hoy enjuiciado y en prisión domiciliaria por este escándalo. No, y hay una persecución por parte de la Fiscalía. Lo que le está pasando a Andrade me va a pasar a mí. O me está pasando a mí. Y tengo grabaciones que no las voy a poner en conocimiento aquí, sino en su momento. Lo que tengo, todas documentadas, todas mis reuniones, donde dije lo que dije así, y no las voy a poner, no las voy a poner en conocimiento, sino hasta que sea necesario. Así me pongan un revólver en la cabeza. El testigo se refería a los audios de sus encuentros privados ocurridos en agosto de 2015 con el entonces abogado Néstor Humberto Martínez y otros directivos de Corfi colombiana. ¿Qué ha hecho? No. Mire todos los delitos que se han cometido. ¿Eso es de lo mismo? No. Soborno, lavado de activos, falsedad en documentos privados, administración desleal, abuso de confianza, estafa, hurto, agravado por la confianza. Grabaciones reveladas por Noticias 1 y el diario El Espectador en las últimas 2 semanas que pusieron al fiscal en entredicho. El excontroller Pizano estaba tan convencido de que la concesionaria era una fábrica de delitos que aseguró: en enero de 2017, cuando llegó la Fiscalía General de la Nación a la concesionaria, 10 días después llegaron ustedes, salieron corriendo como rata. Y yo no sé por qué la Fiscalía no los detuvo. Pero exactamente qué contó Jorge Enrique Pizano sobre los contratos falsos que detectó y los correos enviados que nadie quiso ver. Así fue su cruda radiografía. Tenían, como todos los delincuentes, fragmentada la información. Como en una clase magistral, durante 1 hora y 10 minutos, Jorge Enrique Pizano les hizo una presentación a los funcionarios de la SIC sobre sus informes como controller, los contratos ficticios que detectó entre 2012 y 2015 y las empresas que se usaron para sacar más de 55.000 millones de pesos de la Ruta del Sol. Tengan claro la superintendencia de que eso fue lo que alcanzó a detectar el controller de sus pesquisas, porque tuvo miles de negativos de la entrega de la información. En un principio pensó que se trataba de desorden administrativo, pero pronto se percató de una red de contratos amañados y empezó a poner su lupa. Pidió los soportes de esos negocios y aunque lo bloquearon en sus pesquisas, logró constatar el desangre. Como ustedes ven, y lo que estábamos diciendo aquí, es una corrupción que no tiene límite, de verdad, es una cosa que uno se queda, bueno, y esas cosas, y la gente me pregunta por la calle, oiga, doctor Ruiz, ¿y eso que usted está presentando, eso es cierto que eso está ocurriendo y no pasa nada? Cuando un tipo se roba una gallina lo meten a la cárcel, que se la roba para irle a dar de comer a sus hijos y uno no sabe qué contestar. El fiscal actual, antiguo trabajador del grupo Aval y del grupo Luis Carlos Sarmiento Angulo, tal como lo dice el controller, desde el año 2011, 2013, sabía lo que estaba ocurriendo en la Ruta del Sol y la forma vulgar y descarada como se estaban entregando contratos falsos. Están las plenas pruebas, como las hemos presentado allí. Para que cerremos esto, solamente digamos cuál es el alcance, para que pasemos a lo del fiscal, ya no como el abogado del grupo Aval, del grupo Sarmiento Angulo, sino como el fiscal general de la Nación y sus intervenciones o su intervención
la última, en el Senado de la República, donde él expresa que actúa para defender su honor y que no actúa como señor fiscal general de la nación, sino como un particular. Pero en el entramado y en el desarrollo del debate, resulta que se convierte en fiscal y pruebas que son del expediente, que no podían salir, salen a la luz pública en una forma vulgar y descarada. Y claro, no utiliza el lenguaje que utilizó en privado con su amigo, que en paz descanse, Luis. Yo no creo que con amigos de esta naturaleza, hermano, ¿para qué enemigos, pues? ¿Ah? Entonces, vamos a darle un cierre a esto. Gustavo, tú que eres el mayor aquí. Bueno, para cerrar esta primera parte. Diría que Colombia está atravesando una etapa muy difícil desde el periodo republicano. Colombia está en manos de las mafias que encabeza cuando fue el señor Álvaro Uribe Vélez, que no ha ido a la cárcel ni ha ido a indagatoria, y a pesar de sus múltiples delitos, y que ha manejado su tinglado de tal manera que su equipo otra vez de delincuentes vuelva al poder y han venido con más voracidad que nunca y han empezado con más fuerza que nunca en todo lo que es ilegal y a menos que no se consiga una destitución fulminante del señor Duque y que Uribe regrese a las indagatorias, que vaya, porque no ha ido y no ha habido forma de que vaya, y le ha citado mucho. A menos que se dé eso, Colombia seguirá avanzando en su deterioro, los asesinatos populares seguirán sin control y el empobrecimiento de nuestra gente hará que Colombia no tendrá destinos distintos de ser otro Puerto Rico sin la estrellita de Estado estadounidense. Carlos, tu resumen allí porque cerramos esta parte. A mi juicio es preocupante el panorama que tenemos en el tema de Odebrecht. Como lo mencionamos con antelación, hay una serie de indicios, hay una serie de sucesos que nos enmarcan con preocupación cómo el Estado ha venido estando secuestrado por esas mismas roscas o por esas familias que siempre han gobernado, en donde de una manera bastante meticulosa colocan en sitios específicos a las personas que les permiten todo ese andamiaje de corrupción. Así las cosas, creo que el tema de Odebrecht en estos momentos, reitero a mi modo de ver, puede pasar como lo que siempre ha pasado en el Estado colombiano, a un margen y a un campo de impunidad tremendo. ¿Ya, Alejandro? Hay dos audios claves para mí para entender por qué el fiscal sí está implicado. Uno de los audios dice, hay coimas, le dice y afirma a Jorge Enrique Pizano. Y posteriormente hay otro audio que le dice quédese quieto. Y le dice, ay, hijo de puta, ¿cómo así? Con palabras. Hay perdóneme la audiencia. Y después posteriormente hay otro que le dice, quédese usted quieto. Es decir, aquí estamos en una crisis institucional donde el fiscal no va a investigar porque es yo con yo, donde hay, digamos, una élite política que es mafiosa, que es mentirosa, que es nauseabunda, como decía por ahí, bien por ahí. Y lo más preocupante es que se hace verdad el adagio popular de que la ley es para los de Ruana. Muy bien, vamos a ir a un corte comercial y volvemos en unos minutos. En 2 minutos volvemos para seguir conversando sobre Odebrecht, el fiscal y Gustavo Petro. Bueno, ¿cómo has visto el desenlace del programa, Luis? Pues dejamos huellas que marcan el progreso y desarrollo de nuestra gente. Prestando servicios de ahorro y crédito, avanzamos hacia el cambio y el bienestar por un futuro mejor. Infivalle está en voz, con soluciones que dejan huella para los municipios. Las cosas no son buenas o malas por sí solas. El problema surge a partir del mal uso que les damos. Con la tecnología nos pasa frecuentemente. Te invitamos a cuidarte, evitando estos usos inadecuados. Cuando estés con la gente que quieres, deja a un lado el celular y disfruta plenamente esos momentos. Dejamos huellas trabajando para los vallecaucanos, con sus buenas ideas e iniciativas de progreso y bienestar, respaldando la estructuración y gestión de los proyectos que generan cambio y mejor calidad de vida.
Infivalle está en voz, con soluciones que dejan huella para el departamento. Una persona que piensa en el suicidio siente que debe existir en un lugar donde no quiere. Nadie lo escucha, nadie lo entiende, nadie sabe. Y vivir se convierte en una lucha de todos los días. Si ves alguna de estas señales de alerta, acércate a la institución de salud más cercana. Habla, pide ayuda. Gobernación del Valle del Cauca. Secretaría Departamental de Salud. Volvemos. Ahora sí vamos a comenzar un poquito y vamos a tener que dejar para otro programa. Un programa de análisis exclusivamente sobre la intervención del señor Fiscal General de la Nación en el Senado de la República y hacerle todo el análisis a su intervención que duró casi 2 horas en el Senado de la República. Oigamos un poquito de la intervención del fiscal, la parte donde él dice que él lo hacía como una persona independiente por la defensa de su honor. Miramos eso. Ante todo, una constancia. Es absolutamente inusual que un miembro del Poder Judicial concurra a un debate en el Congreso de la República. Y la Constitución, la Ley Quinta y la jurisprudencia establecen categóricamente que los servidores judiciales no estamos llamados a atender estas invitaciones ni estas citaciones. ¿Por qué asisto? Asisto porque este es un debate que se ha suscitado en el país sobre mi vida privada y sobre mis actuaciones como abogado en ejercicio. La Inquisición ha llegado a escrutar mi conducta en esa condición y por eso tengo que venir, por mi honor, por la defensa de mi integridad moral, por el respeto a miles de colombianos que me han expresado su solidaridad en estas 2 semanas infames, por mi compromiso con mi familia y con el legado que a ellos tengo que entregarles. No asisto como servidor de la justicia. El senador Robledo ha convocado este debate y es el tercero de los mismos. Recuerdo que los titulares de prensa de los 2 anteriores registraban que habían sido debates muy flojos. Podrían copiar ese titular para esta ocasión. Y hay que decir que de lo que se trata, y el país entero va a conocer la razón de por qué, se trata de expropiarme la integridad moral en un linchamiento del que no tiene antecedentes la institucionalidad democrática de Colombia. Porque el senador Robledo ahora funge de inquisidor y le quita la moral a cualquier ciudadano en los propósitos políticos que lo inspiran. Yo no recuerdo de él que haya hablado del Estado de Derecho y de la presunción de inocencia, sino cuando lo hizo para defender a Samuel Moreno en el mes de febrero del año 2011, cuando todos los medios de comunicación recordaban que él clamaba por la presunción. De la introducción del debate, y repito, vamos a hacer todo un programa de análisis de la intervención del señor Fiscal General de la Nación. Yo soy muy respetuoso de mis invitados, porque cada quien responde en mi programa por lo que dice y por lo que cree, dice, guardando el respeto por las personas, y no hacemos nada que vaya en contra de la dignidad, sino que hacemos controversia. Y por eso me he ganado un espacio y un reconocimiento en los medios de comunicación y específicamente en la prensa
hablada, en la prensa escrita y en la televisión colombiana. Este espacio lo respeto demasiado y por eso se titula un espacio que es contextual, que está siempre en contexto, como es mi espacio de prensa, que se llama En Contexto. Este es contextual a la verdad y a las situaciones que se presentan tanto en el país como en la región y también los que se presentan internacionalmente. Desde ese punto de vista, yo quisiera que analizáramos esta primera parte, solo unos minutos. He dicho que vamos a hacer un programa de fondo sobre esto. La intervención del señor fiscal empieza diciendo que lo hace para defender su dignidad como persona, que está subyugada, que está sometida, que está totalmente ofendido, y que los ponentes, Jorge Robledo, Gustavo Petro y Angélica Lozano, pues prácticamente no serían las personas más indicadas, que han prácticamente jugado con su honra. Ustedes que ya han tenido la oportunidad, porque estamos preparados para esto, repito, lo vamos a cortar porque no alcanzamos. ¿Ustedes creen que el fiscal, y es la pregunta que vamos a estudiar aquí, solamente actuó en la condición de ciudadano o actuó en la condición de fiscal general de la nación? Empecemos por Alejandro. Para mí actuó como inquisidor. Después del debate donde él dice que según él le dañan la honra y la dignidad humana, pues fue inmediatamente a investigar a Gustavo Petro. Entonces ahí se da pues cuenta para que siga y para la audiencia, quiero decirles, en ningún momento, nunca en mi vida he sido petrista, ni seré petrista. Por el contrario, contra Petro tengo una cosa muy clara. Petro me hundió en el Senado de la República un proyecto de ley interesante para las comunidades afro. Me lo hizo hundir porque era ponente y rindió un concepto, desde luego, aceptable, pero no fue capaz de irlo a sustentar en la plenaria del Senado de la República. De tal manera que no tengo ningún reconocimiento distinto a saber de su capacidad, de su formación, pero para que no vaya a quedar claro que yo estoy defendiendo aquí a Petro. Defiendo y respondo por los actos de cada quien, por los actos míos, cada quien responde por sus actos, pero este debate, siempre que yo lo hago, es un debate público de cara a la realidad nacional. Continuar. También la misma actuación tuvo cuando Claudia López le hizo un debate por corrupción. Inmediatamente lo que hizo fue ir a investigar a todos los alcaldes del Partido Verde a nivel nacional. Entonces la actuación del fiscal obviamente es una actuación mediada no por la independencia que debería caracterizar a un ente como la Fiscalía, sino que es una persecución desde mi punto de vista con unas claras connotaciones políticas. Y bueno, pues sabemos su relación política, por lo tanto no creo que el fiscal tenga una independencia para la claridad que necesita pues la Fiscalía como ente de investigación. Me acojo totalmente a lo de Alejandro, pero digamos la posición prepotente de un sujeto que se le ve la debilidad grande, que no enfrenta lo que se le está diciendo, sino que sale con otras cosas para distraer, muy parecido a lo que le ha enseñado Uribe Vélez, y cuando se le decía algo él rápidamente cambiaba y hasta atacaba al contrario, a uno le producía risa, pero él usaba eso como elemento cuando no hay forma de defender lo que le... Y digamos... La situación es muy clara y lo que esta persona debía hacer, y si hubiera un presidente en forma aquí, lo hubiera destituido hace rato, simplemente lo hubiera quitado, y como decía que dijo Luis Hermes al comienzo, que esperaba que eso significara que él ya no regresara. Es muy grave lo que ha pasado, pero como es todo un concierto para delinquir, pues seguramente se haga esa pantomima, como una patria boba, como si todos fuéramos retardados mentales acá. Bueno, Carlos. Para concluir este tema, creo que si analizamos a fondo, en detalle, la intervención del fiscal, vemos que uno de sus principales argumentos es acudir a lo que sucede después de dicho debate, que es cuando los medios de comunicación sacan los anuncios. Y aquí quiero traer a colación algo importante. Posterior a ese debate, que se da la silla vacía, hace un análisis posterior, una semana después, y muestra, por ejemplo, que Blue Radio
en cuanto a noticias que están encaminadas al fiscal general de la Nación, saca nomás 16 noticias. Y encaminadas al tema de lo que se reveló en su momento, del video de Gustavo Petro, solamente saca 56 con Petro y 13 con el fiscal Néstor Humberto Martínez. Entonces vemos cómo hay ese sesgo, cómo hay esa limitación, cómo los medios de comunicación también orquestan y auspician todo ese entramado de corrupción, cómo lo ocultan. Entonces creo que eso es importante colocarlo en conocimiento de la opinión pública para que saquen sus conclusiones. Otra cosa importantísima, ese es el fiscal del Tapen, y muy bien lo dijo Alejandro, es el fiscal que fue fundador en su momento de Cambio Radical. Bueno, a mí me parece, y yo tengo por qué decirlo, yo fui representante de la Cámara y también fui senador de la República. A mí me parece que el debate lo perdió el señor fiscal general de la Nación. Pueda que para los ojos de muchas personas salió muy bien librado, para mí salió mal librado. Un fiscal general de la Nación es la previa garantía de los colombianos para defender su vida, su honra y sus bienes en el proceso investigativo, y como tal tiene que estar expuesto al escarnio público. Sus actuaciones no pueden estar enredadas en la madeja de la sorna de será que es verdad, será que es mentira, y luego que está hablando que va a defender su honra y su honor como persona independiente, como un ciudadano de bien, empieza a querer acorralar a los citantes y a acusarlos prácticamente. Es que yo conozco de esto, es que conozco de lo de acá. Eso no quiero decirlo nada todavía porque lo vamos a mirar en el próximo programa. Me pareció horrible. Empecé y yo recuerdo que ese día le dije a mi mujer, oye, ¿en qué país vivimos? Empecé a acordarme de lo que pasó con Hitler cuando recién arrancó, después del año 30 y pico, cuando recién arranca Hitler por ahí en el 35, cuando empieza todo el problema de miedo en el Parlamento alemán, y entonces pareciera ser que aquí está apareciendo algo parecido a eso se está dando aquí. Yo dije, hay que tenerle miedo a este señor fiscal general de la Nación, porque el día menos pensado puede hacer con cualquiera de nosotros. Es que es el hombre más poderoso de la política investigativa del país, y una persona con ese poder no puede ir al Congreso de la República, al Senado de la República, donde está la mesa directiva de los 50 o 47 millones de colombianos, a ponerse prácticamente de ruana y amenazar a unas personas que lo han citado para un debate donde él se presenta, desde luego, como bien lo dice, para defender su interés y su honra. Yo creo que el debate lo perdió y lo ganó Gustavo Petro. Así Gustavo Petro en la práctica haya recibido, como él dice, 20 millones de pesos en el año 2005 y que no es como decía Del Espriella por allá en el 2009 y que se lo dio el loco Barrera, porque ahí está la carta que manda el loco Barrera. Hay que tener sindéresis en estas cosas y respetar el país, señor fiscal general de la Nación. Nos despedimos y vamos a hacer el programa próximo. Les doy las gracias a ustedes porque no me quedó tiempo, me lo comí todo, me emocioné. Muy buenas noches, señor padre de familia, señora madre de familia. Si usted no sabe dónde está su hijo, su hija, empiece a preocuparse, porque por no saber dónde están nuestros hijos se nos está perdiendo esta sociedad. A esta hora, en este momento, usted, señor padre de familia, señora madre de familia, ¿sabe dónde está su hijo, su hija? Empiece a preocuparse. Muy buenas noches y hasta el próximo sábado. Noches. Pasos para una buena salud mental. Haz que pensar de forma positiva se convierta en un hábito para mantenerte motivado e inspirado. Aprender a manejar las emociones, evitar el estrés y mantener relaciones saludables pueden ser un buen comienzo. Dejamos huellas trabajando para los vallecaucanos, con sus buenas ideas e iniciativas de progreso y bienestar, respaldando la estructuración y gestión de los proyectos que generan cambio y mejor calidad de vida. Infivalle está en voz,
con soluciones que dejan huella para el departamento.